hoy hicimos una concentración, era una caravana, una concentración y bueno, y después un pequeño actito en la esquina de ahí del Banco del Chaco, porque bueno, había otra movilización que estaba en la Casa de Gobierno de los sectores sociales, bueno, entonces no quisimos interrumpir e interferir, hicimos un pequeño acto que se leyó un documento, era un acto muy cortito porque era un poco también para mostrar que el descontento y ya que vamos a tener que salir en la calle porque la situación está agobiante, los docentes están muy preocupados y bueno, más allá de todo el miedo que significa moverse hoy a los docentes, muchos vinieron. En principio no todavía, esperemos, bueno, hoy recién es jueves, así que entre mañana, calculo, el sábado estarán convocando, bueno, también es un feriado largo, no sé si será el feriado o no, pero nosotros vamos a estar y esperemos porque es lo que estamos esperando, la convocatoria oficial para escuchar cuál va a ser la propuesta para este año, cuál va a ser la propuesta para el pago de la deuda y sobre todo el tema del protocolo. Nosotros estamos muy preocupados del protocolo. No tenemos noticias, sabemos que hay un protocolo, se habla de protocolo, algunos leen algunos protocolos, pero nosotros los trabajadores, los que vamos a estar todos los días en el aula con los pibes, con los estudiantes, no tenemos noticias y somos los que tenemos que hacer frente, porque muchos están hablando desde una oficina, por teleconferencia del protocolo, pero las clases presenciales tenemos que hacer los docentes. Y ayer planteaba en una asamblea nosotros, muchas docentes que viven solas con sus hijos o sus hijas y tienen mucho miedo porque el hecho de que se lleguen a contagiar algo, no tienen dónde dejar sus hijas. ¿Quién se va a hacer cargo de las hijas? Así que esta es la situación que nos encontramos. Mirá, yo te aclaro porque capaz que no te mintió, pero tampoco te dijo completo. Lo del protocolo del año pasado era para las clases presenciales, que no eran clases presenciales, eran jornadas recreativas al aire libre. Por eso funcionó perfectamente, porque eran al aire libre y eran recreativas y no eran obligatorias. Por lo tanto, no eran en todas las escuelas, y menos en las escuelas de las ciudades, eran en las escuelas alejadas donde no había contagio y no habían índices alarmantes. Por eso ese protocolo funcionó. Y ese era un protocolo para las clases del año pasado, que no eran clases y no eran jornadas, recreativas con los pibes para ir viendo cómo funciona. Que en realidad sí funcionó bien, en principio no, porque hubo un intendente que tuvo un contagio, que es el intendente de Pinedo, que se fue a la apertura de una de las escuelas y bueno, después toda la escuela tuvo que quedar aislada porque el intendente tenía coronavirus y bueno, se tuvo que excluir todo, inclusive hasta la misma subsecretaria, que no sé si te contó, pero tuvo que estar aislada porque estuvo en contacto estrecho con el intendente. Entonces, o no se cuenta nada, o se cuenta a media, o se malinterpreta, y eso es lo que no, la verdad que no estamos siendo claros, y la verdad que el protocolo ese que se hizo no se discutió, se empezó a discutir, no estuvimos de acuerdo con algunas cosas y después no se discutió más, y por eso sale con una resolución. No es un acuerdo paritario, no es un acuerdo que se pueda discutir con unas clases distintas, porque este año están hablando de todos volver a las escuelas el 1 de marzo y no hablan quiénes son todos. Claro, la ciudad, Resistencia, el conurbano acá nuestro, me preocupa, porque por eso te decía, el protocolo anterior era para esas escuelas, esos lugares alejados, parajes, escuelas rurales, lugares donde el virus no estaba circulando y eran jornadas recreativas, no eran clases. La verdad que es un presupuesto importante que van a tener que poner en las escuelas si es que van a cumplir, porque también estamos acostumbrados a que arrancan con todas las cosas que tienen una escuela y ya los 2 meses tenemos que poner plata de la cooperadora, los docentes ponen de su bolsillo para las tizas, para el pizarrón, para todo, y ahora vamos a tener que agregarle el alcohol, el gel también que vamos a tener que poner para los pibes porque claro, es preocupante. Y no todos los papás están de acuerdo en mandar a los pibes. No todos los papás. Marca algún cierto grado de preocupación que esto llegue a ocurrir y que sea obligatorio, porque tampoco puede ser obligatorio en un contexto de pandemia ir a la escuela. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se puede obligar? Hay un decreto donde hablan que las personas de riesgo no tienen que ir a trabajar. Eso van a tener que sacar otro decreto a nivel nacional, a nivel provincial, o sea, hay varias cosas. Van a designar suplente porque nosotros tenemos docentes. El otro día me preguntaban cuántos tenemos de riesgo docente, y la verdad que no sé, porque puede haber muchísimo. Hay mucha gente que puede tener diabetes, presión alta, obesidad, hay varias cosas que influyen en esto, y más si son alérgicos, y en esta provincia donde hay mucha tierra, la alergia es
una moneda corriente. Entonces, hay varias cosas que van a tener que cumplir, no tienen especificado, y es muy difícil un protocolo aplicar si no hay presupuesto. Mucho presupuesto hay que poner, pero también esto va a significar que en la escuela no van a ir todos los pibes, van a ir algunos. Claro. O sea, vamos a empezar a discriminar, vamos a empezar a marcar y más desigualdades. Hay escuelas del centro que van a tener clases y hay escuelas en la periferia que no van a tener ni agua. Entonces vamos a tener más marcadas las desigualdades en las escuelas. Y eso no sé cómo vamos a hacer. Mirá, tendrían que hacernos un test a todos los docentes antes de empezar las clases. Y la verdad que esto lo hicieron en Capital ahora ayer y hubo 10, en los primeros testeos aparecieron 10 docentes, entre docentes y auxiliares que son los porteros de las escuelas, con coronavirus. Sí. Y si no le hacían el testeo, estos docentes iban a ir tranquilos porque eran asintomáticos. Ahora iban a ser una fuente de contagio. Pero vos hablás de un protocolo. Nosotros tenemos docentes que trabajan en 3, 4 escuelas, sí. Los profesores. Pues escuelas primarias también, porque los profesores de educación física, plástica, eso suelen tener 2 escuelas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Van a pagar hora extra? ¿Van a pagar más sueldo? ¿Van a pagar si no todavía no nos pagan ni siquiera la deuda del año pasado? La verdad que tendrían que seguir con la virtualidad, garantizar la conexión para todos los trabajadores, porque el año pasado los trabajadores nos hicimos cargo de la cuestión virtual, comprando dispositivos, comprando mecanismos nuevos para conectarnos, e inclusive la inclusión de datos, que es un consumo importante con las telefónicas que nos están sangrando los bolsillos. Que nos deben son la cláusula gatillo. Nosotros trimestralmente nos iban a hacer una evaluación de cuánto era el índice de inflación y eso era el compromiso y nos iban a pagar la diferencia. Nos pagaron el primer trimestre, que es un 7,8, de los cuales el índice de inflación del año pasado fue 30,2, creo que algo así. Nos deben algo así como un 28, alrededor de 28, 27 y pico, 28, pongamos un número redondo. Pero eso es lo que nos están debiendo. Tampoco estamos diciendo que paguen todo de una, pero necesitamos tener un pago, porque no tenemos más margen para decir a los docentes, nos van a pagar en el mes de julio toda la deuda. No podemos decirlo porque el año pasado empezamos las clases sin ningún aumento, con el compromiso de que nos iban a pagar la cláusula gatillo. De eso nos comprometimos nosotros ante nuestros trabajadores. ¿Qué pasó? El Estado no cumplió. No cumplió, está bien, la pandemia, todo, pero tampoco hubo voluntad de, aunque sea alguna parte más, pagar. Bien. Nada más cobramos y terminó el año, empezamos el año y otra vez vamos a llegar al cuello de botella, que es marzo, y con los pibes que nos ponen delante de los como escudo para usar esta pandemia, que la verdad que nos duele, porque los que más cuidamos los pibes somos nosotros. Nosotros tenemos que discutir con los índices de inflación que van a tener este año, que están hablando arriba del 30%. Todas las entidades sindicales están cerrando con un 30% sí. de aumento. Pero sí, bueno, sí. Nosotros podemos hacer eso escalonado y discutiendo cada trimestre para ver cómo avanza o no avanza, pero nosotros necesitamos saldar la deuda para tener la palabra que se cumpla, porque eso es lo que nosotros nos comprometimos con los docentes de toda la provincia.